Bienvenidos a un nuevo repaso de la lección de Escuela Sabática. Es un placer poder acompañarlos nuevamente con el primer estudio de un nuevo trimestre para este 2022, titulado En estos postreros días, el mensaje de Hebreos. Y vamos a comenzar con la lección número 1, que se titula La carta a los Hebreos y a nosotros. Y para eso quería presentar a nuestros amigos y compañeros que nos acompañan para poder disfrutar de este repaso juntos. De paso quería agradecerles a todos por acompañarnos y quería darle la bienvenida al Pastor Mazzoli. ¿Cómo anda? Hola Diego, ¿cómo están? Un gusto acompañarlos y compartir esta lección de inicio de trimestre. Muchas gracias, Pastor. El Pastor Mazzoli se desempeña como director de la carrera de Teología y de Instructorado Bíblico, así que le agradecemos mucho por el tiempo. Y bienvenido, Pastor Lianur, ¿cómo anda? Perfecto. Qué Disfrutando de este nuevo ambiente, así que un privilegio. Gracias por la gracias. invitación. Gracias, Pastor, el cual se desempeña como capellán del personal de nuestra Universidad Adventista del Plata. Así que bueno, dicho esto, ya nos estamos presentando. Mi nombre es Leonardo Meda, los voy a estar acompañando en este trimestre. Quería introducir un poquito el tema de la lección, aunque ya vimos el título. Se refiere al libro de Hebreos, ¿no? Un mensaje para nosotros en estos días. Así que creo que va a ser un estudio apasionante realmente. Y quería empezar con un tema esencial, que es el texto de memoria. Creo que por algo está. Yo no sé si ustedes lo siguen aprendiendo de memoria. No, ya no lo aprendemos de memoria. Deberíamos. Pero sigue Algunos estando sí. ahí como un énfasis, ¿no? Exacto. Y cuando nosotros repasamos la escuela sabática nos damos cuenta que es una gran guía y por eso es importante leerlo. Y el de esta semana, nuestro primer versículo, es Hebreos 10:36. Y dice lo siguiente: porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y con esto quería plantearles una pregunta a ambos, porque creo que la lección nos está proponiendo que el libro de Hebreos nos invita a ver, nos invita a observar, nos invita a mirar. Entonces la gran pregunta que me hago es, ¿qué tenemos que aprender a ver en este trimestre? Bueno, tal vez podemos, Leo, contestar con un texto de la Biblia que es súper conocido, pero creo que sintetiza esa pregunta, que es Hebreos 12:1. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Creo que Hebreos es una epístola apasionante y es sumamente cristocéntrica. Y a lo largo de toda la epístola vamos a encontrar que se va pintando ese cuadro de Jesús. Y hay un concepto que recorre toda la homilía, que es el concepto de la superioridad. Cuando lo mejor es superior a lo bueno. Es el concepto que desarrolla Hebreos. Y ahí aparece Jesús. Claro. Hay un mejor pacto, hay una mejor sangre, hay un mejor mediador, hay una mejor ciudad, hay un mejor sacerdote. Claro. Y en todos esos conceptos está Cristo ahí como lo sublime, como lo superior, como lo que necesitamos. Entonces creo que vamos a mirar eso. Vamos a mirar a Jesús en su belleza, en su grandeza. Y creo que va a estar apasionante la lectura de este trimestre. Qué bueno, gracias por la respuesta. Pastor, ¿qué cree usted? Creo que fue una pregunta muy clara, una respuesta muy clara, pero me parece que es una buena pregunta para que todos nos hagamos, ¿no? ¿Qué tenemos que aprender a ver? Sí, ver a Jesús como nuestro sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿no? O sea, tenemos acceso directo. El pueblo de Israel tenía que llegar al lugar santísimo, pero a través del sacerdote. Ahora, Cristo nos lleva de la mano al lugar santísimo, ante la misma presencia de Dios. Así que el libro de Hebreos es no solamente cristocéntrico, sino que al ser cristocéntrico nos atrae a ese centro que implica salvación y vida eterna. Y vida eterna, qué lindo, ¿no? O sea que tenemos que pintarnos una imagen en nuestra mente. Y saben que esta epístola, esta carta, en la lección es explicada como una palabra de exhortación, ¿no? Entonces, quizás una buena pregunta para comenzar a estudiar este trimestre es ¿qué género literario es el que toca este libro? Que de paso eso es una buena pregunta que nos hacemos los teólogos, ¿no? Cuando vamos a analizar un texto es ¿qué género es el que recubre esa parte de la Biblia literariamente, ¿no? Hay varios comentadores que cuando analizan Hebreos, dice Hebreos no comienza como una carta, pero termina como una de ellas. Porque no comienza con el formato tradicional, Claro, ¿no? de Pero al carta. final cierra como una carta. En realidad, ese texto que está en Hebreos 13, que llama a la carta palabras de exhortación, define la naturaleza que tiene el documento. Y a diferencia de otros textos de la Biblia, Hebreos es una homilía. ¿Qué significa que es una homilía? Que es un sermón. Sermón. Que cuando Pablo lo preparó,
lo preparó para ser escuchado. Ajá. Por eso vamos a encontrar varias veces la referencia a oír, a escuchar, a hablar. Ajá. Entonces tiene el formato de un sermón. Más que una carta. Más que una carta. Le llamamos epístola a veces, pero en realidad es una homilía. Una homilía. Ajá. Y fue preparada, como todo sermón, en un contexto específico, en una situación específica para animar. Por eso Claro. se llama palabra de exhortación. Exhortación. Exhortar no es solo decir algo, es tratar de mover a alguien para que siga un curso de acción. Ujú. ¿Sí? O cambie el Envalentonar curso, ¿no? Claro. o cambie el curso. Después, cuando a lo largo del trimestre veamos cuál era la problemática que estaban enfrentando, vamos a entender por qué le escribe este sermón y cómo le escribe. Claro. ¿Cómo sabemos que es un sermón? Por eso, Ujú. por el uso de la primera persona del plural para hablar, nosotros, Claro. que es una manera de exhortar, pero tal Discursiva, vez claro. discursiva, identificarse, Muy tener bueno. autoridad. Y también vamos a encontrar que va alternando secciones de exposición teológica y de aplicación o exhortación. Lo que encontraríamos En un un sermón. sábado a la mañana, A la mañana. hoy en día. Sí, como diría el profe Otto, ¿no? Sí. Explico y aplico. Claro, tal cual. Leo, explico y aplico, Tal ¿no? cual, Esa tal es la cual. esencia de un sermón. Claro. Entonces, ¿qué hace? Desenfunda la teología, muy profunda, muy preciosa, A lo Pablo. a lo Pablo, Pablo. y después va a aplicar, va a bajar a la realidad y a lo que hay que hacer. Y a veces ahí sacude, a veces ahí habla fuerte, Claro. porque lo que está en juego es mucho, pero tiene todas las características, todo el perfume, todo el sabor de un sermón. Me encanta esa explicación y entender que esta carta, obviamente que está escrita, ¿no? Es un sermón. Porque yo creo que las cartas que nosotros leemos en el Nuevo Testamento también son aplicables a nuestra vida individual. Pero esto significa que estaba hecho para un grupo también, ¿no? Entonces me cabe la pregunta de plantearme quiénes son los destinatarios de esta homilía, de esta exhortación, de este sermón tan espectacular. Sí, es interesante que haga los hebreos. Claro. ¿Qué hebreos? Un poquito indefinido. Exacto. Evidentemente por el contexto está hablando más de una nación. Está hablando de hebreos, evidentemente descendientes de Abraham, pero evidentemente no un Abraham de sangre, sino un Abraham espiritual, el padre de la fe. Justamente está Hebreos 11 describiendo toda la galería de hombres de fe, ¿no es cierto? Entonces cuando habla de hebreos, en realidad son los herederos de aquella promesa que el pueblo de Israel no logró cumplir, ahora nos da ese legado a los creyentes. Entonces, hablando de hebreos, los creyentes, los cristianos, pero que también están los gentiles puestos en ese paquete, sí, todo creyente, descendientes de aquel padre de la fe, Claro. este sermón, esta homilía es para mí, Claro. porque es netamente práctica. Nace de lo profundamente teológico, pero lo lleva a la vida cotidiana. ¿Cómo debe vivir un creyente? O sea que yo me puedo apropiar de esta carta. Obvio. Este trimestre puedo aplicarlo a mi vida. Es tu mensaje. Qué bueno, De qué bueno. parte de Jesús. Qué bueno entenderlo de esa manera, porque a veces quizás el nombre de la carta de la homilía, quizás alguno puede decir, che, esto no es para mí. Claro. ¿no? No Pero soy bueno, hebreo. Tal cual, tal cual. Pero Sí, sí, sí. con eso en mente podemos apropiarlo. Incluso, Leo, situaciones que la audiencia original experimentaba, nosotros hoy también las podemos experimentar. Por eso lo que dijo para ellos es también, ¿no? Tal cual. Habla de situaciones muy puntuales ahí que estaban viviendo. Y hablando de las situaciones puntuales, creo que cuando nosotros leemos la carta que nuestros amigos y nosotros vamos a ir repasando durante varios meses, nos damos cuenta de una experiencia de conversión ahí de estos individuos, ¿no? De estos hijos de Dios, de estos nuevos cristianos. Entonces, la pregunta, pastor, es que ¿qué podemos aprender de esta experiencia de conversión de la audiencia, ¿no? De esta gran audiencia de la Claro, carta, del, claro. del sermón? Leo Hebreos 2, 3 y 4, que nos va a dar mejor la respuesta. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios justamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Da a entender que quienes recibieron esta palabra de exhortación y recibieron el Evangelio no lo recibieron por haberlo visto directamente, Claro. sino que lo recibieron de aquellos que sí vivieron. Fueron testigos. Y que Dios le confirmó esa experiencia con señales y milagros. Wow. Y el libro de Hechos habla de Claro. lo que pasó en Sí, ese sí, sí, primer sí. siglo, ¿no? Con la iglesia y Impresionante. cómo el Espíritu confirmaba de diferente manera esas experiencias, ¿no? Y creo que podemos aprender mucho de todo eso. En primer lugar, que ese poder del Evangelio que operó en ellos puede operar también en nosotros, aunque no seamos testigos presenciales. Claro. Porque todos nosotros de alguna manera también podemos ser impactados por la vida de alguien que fue transformado por el Evangelio. Tal cual, sin duda. Creo que todos tenemos ejemplos
de vidas que nos Testimonio, marcaron. Que nos marcaron. Y detrás de cada uno de nosotros hay una historia de conversión. Ujú, sí, sí. Está ese poder de Dios, ¿no? Como diría Pablo ahí en Romanos, el poder, el Evangelio es poder de Dios. Poder de Dios. Para salvación, ¿no? Es la potencia de Dios, es el poder que opera. Y eso sigue estando vigente hoy día. Y pensaba que nosotros como cristianos nos toca creer en muchas cosas que quizás nosotros no hemos experimentado. Es decir, que tenemos que confiar en el testimonio escrito de grandes experiencias de vida y que fortalecen nuestra fe. Pero no vivimos muchas de estas cosas. Y algunas otras, que como nos vamos a dar cuenta en este trimestre, vivimos exactamente las mismas luchas, ¿no? Entonces también me hacía la pregunta, porque el título es muy particular, refiero de vuelta, en estos postreros días, ¿no? Y la pregunta es, ¿a qué se refieren con estos postreros días? ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Bueno, evidentemente cuando se habla de postreros, de últimos. Cuando en la profecía habla de los postreros días del tiempo del fin. Claro. Ahora es interesante. El tiempo del fin a veces en las iglesias se discute y escuchamos, hermanos, sí, porque la señal aquella, la señal aquella otra, que muestra el tiempo del fin. Más allá de cuándo va a ser cronológicamente el tiempo del fin, yo no sé en qué momento va a ser mi tiempo del fin. Aquellos que hemos tenido seres queridos creyentes fervorosamente, por ejemplo, el caso específicamente de mi padre, mi papá murió en 2008 y para él, su tiempo del fin fue allá, ¿no es cierto? Entonces, más preocupado que cuándo sea el tiempo del fin, cuándo será mi tiempo del fin. Por eso este mensaje de exhortación y de admonestación es justamente porque ahora es el tiempo del fin. Puede llegar en cualquier momento el final de la oportunidad. De ahí la importancia de aprovechar. Claro. Si escucharon oír su voz, no endurezcan vuestros corazones. Quería complementar ahí lo que estaba diciendo el pastor Daniel, ¿no? Hebreos es un documento que está lleno de escatología. Recorre toda la carta, el pensamiento escatológico. Y hay lo que se llama escatología de la doble era. ¿Qué significa? Porque por un lado los postreros días ya empezaron, porque claro. Pablo los define, dice en estos postreros Claro. días, estos tiempos los califica y esos postreros días empezaron desde la encarnación, ¿no? Pero terminan con la segunda venida de Jesús. Claro, y cuenta regresiva, ¿no? Y termina con la erradicación del mal. Claro. Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Claro, hasta el Entonces, cumplimiento. ahí está esa tensión entre lo que ya logró Cristo Claro. y lo que tenemos que creer como si ya hubiese ocurrido, Tal cual. pero que todavía está Sí, sí. en el futuro. Y creo que es lo paradójico y lo desafiante de la inminencia que sentía Pablo y que lo vemos en muchas de sus cartas, ¿no? Y cómo él vivía la Luego, experiencia nosotros que cristiana. vivimos, los que hayamos quedado dirían, Tal cual. tesalonicenses, ¿no? Pero creo que es un desafío como cristianos el poder vivir eso, Claro. diciendo, está por llegar, me tengo que preparar. Y obviamente creo que la invitación siempre es no vivir esto con temor y con culpa. No, al contrario. Sino con alegría, Alegría. por lo que el pastor mencionaba, lo que ya se cumplió, que es mucho y que es magnífico. Creo lo que nosotros vemos en la Biblia, que ya podemos ver los resultados de la actividad salvífica de Dios en nuestro mundo y lo poco que falta, que es grandioso. Sí. Por ejemplo, en el capítulo 12, cuando él dice que nos hemos acercado ya a la Jerusalén celestial. Claro. Todavía no estamos, pero Nos acercamos. nos acercamos. Tal cual. En la promesa estamos ahí, ¿no? Wow, qué bueno. Y entonces también me planteaba una pregunta, ¿no? En la similitud entre estas experiencias, por ejemplo, los lectores de Hebreo y la iglesia de la Odisea, porque usted habló de que hay mucha escatología dentro de este sermón, ¿no? Porque es el tiempo del fin. Claro, entonces tenemos que pensar en este pueblo particular. De hecho, estamos dentro del mismo periodo, los postreros días, solo que nosotros estamos en el fin del tiempo del fin. El fin del fin. En una especificación de esa recta, en la parte final. Yo pensaba, Leo, cuando leí esta pregunta, esa vinculación, ¿no? Hay un eje teológico que recorre la carta y creo que nos va a ayudar a entender la respuesta, que es la relación hablar y oír. Y eso está a lo largo de todo el documento. El prólogo empieza, Dios habló muchas veces de muchas maneras, y en estos días nos ha hablado por medio del Hijo. O sea, Dios es un Dios que habla. Sí. Y después encontramos que hay un pueblo que necesita oír lo que Dios está diciendo. Y en el capítulo 12 lo que hace es sintetizar eso que hizo en el prólogo y dice, miren que no desechen al que habla. Al que habla. Entonces toda la carta va jugando con el hablar, oír, Ajá. hablar, oír. La Odisea tiene ojos, Sí. pero Le cuesta. no ve, digamos, nosotros no escucha. Sí. ¿No es cierto? Sí, y sí, acá pasa lo mismo, y el riesgo es el mismo, porque en la carta de los Hebreos se juega con este concepto del peregrinaje. Hay un pueblo que está yendo hacia la Canaán celestial. Y le puede pasar lo mismo, dice Pablo, que lo que le pasó a la generación del desierto.
¿no? Que no entraron Claro. por tener un corazón duro, por no escuchar. Ahí a las puertas, A ¿no? las puertas se queda. Y la carta va a hablar, ustedes son como niños, han dejado de crecer, le estoy dando leche cuando necesitarían alimento sólido, Sí. cuidado, reflexionen. Tal cual. Entonces, nos puede pasar lo mismo. Sí, Hay sí. paralelos Ujú, totales, ¿no? con nosotros en nuestra Y a mí me también. encanta ese paralelismo orgánico que veo en el desarrollo del pueblo de Dios, ¿no? Y de paso Pablo también habla de un cuerpo, ¿no? Entonces me encanta esa metáfora porque definitivamente tenemos que crecer en este proceso, ¿no? Ir creciendo naturalmente con el acompañamiento de Dios, el que da este crecimiento espiritual, así como da nuestro crecimiento físico, ¿no? Y ojalá que podamos seguir creciendo. Y entonces pienso en el pueblo de Israel, que creo que la necesidad de oír a Dios está desde el principio del pueblo de Israel, ¿no? Ujú. Pienso en esta parábola espectacular, Shema Israel, Sí. oye Israel. Sí, claro. Entonces creo que la Sí. necesidad de escuchar a Dios está tanto en el surgimiento del pueblo, Sí. en el primer llamado, Sí. hasta los últimos días. Ujú. Es un llamado de salvación. Ajá. Claro, y es, creo que en muchas instancias, un llamado, a ver, no quiero decir nada equivocado, pero Dios con cierta desesperación, porque las personas se están perdiendo. Porque el tiempo se acaba. Nos estamos perdiendo. El tiempo se acaba. Tal cual. ¿Puedo agregar una cosita Sí. más, Leo? Ahí en el 5.15, hablando de esto, de las características y los Ujú. peligros, ¿no? Que repitamos la historia como la Odisea, habla de esto de la leche, de no tener la madurez, y dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Wow. Me puse a mirar un poquito ahí qué palabra usa el Nuevo Testamento y cómo se traduce, y habla de perder la capacidad de tener discernimiento espiritual. Mira, No estar ejercitado, no tener juicio crítico para evaluar el bien y el mal. el bien y el mal. Y tragarse, Sí. ¿no? Sí, tal Una cual. situación, no tener la capacidad de discernir, y es grave. Y cuando nosotros prendemos la tele, vemos las noticias, vemos la experiencia de nuestros seres queridos, vemos que hay hoy un corrimiento en cuanto a lo que está bien y lo que está mal. Entonces vemos que esto está siendo muy actual en nuestra experiencia, ¿no? Y en los postreros días eso se va a ir intensificando. Aumentando. Y va a ser cada vez más difícil discernir. Ujú. De hecho, es lo mismo que habla en Corintios cuando habla del don de discernimiento de espíritus. Claro. Es la misma palabra la que usa. Mira. Como diciendo, tenés que tener la capacidad de darte cuenta cuando algo está bien o no está, bien. y no irte a la deriva, Tal cual. a la mayoría, ¿no? No Naufragar. llamar a lo bueno malo y a lo Claro, malo bueno, como claro. decía Isaías, ¿no? Tal cual. Recuerdo un autor, Roberto Auro, que él menciona acerca de la autonomía moral. Dios no nos dio autonomía para elegir qué es lo que está bien y lo que está mal. Nosotros podemos elegir hacer está el bien, bien claro. y hacer el mal, Claro. pero él define qué es lo que está Seguro. bien y qué es lo que está mal, ¿no? Entonces creo que también en esto está una especie de correr el eje, decir yo decido lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Y es sacar a Dios de su lugar preeminente. Obvio. Y hay una analogía que me fascina, encontré una versión de la Biblia que la pueden encontrar sugerida en el repaso, que es la Biblia, la palabra, una versión de la Biblia, ¿no? Y allí hay una analogía náutica de Hebreos 2.1, ¿no es cierto? Que quería preguntarte, Dani, ¿qué significa esto, ¿no? De navegar a la deriva. Es que navegar a la deriva en realidad no es navegar, es flotar Claro. a la nada. Me encontré con un amigo que me decía que había ido a una ciudad de Brasil y un amigo de él le había dado la dirección en el GPS. Ujú. Así que fue con el GPS, lo desconectó del vehículo, empezó a caminar con el GPS en la mano y de repente se quedó sin batería. Se quedó en el medio de la ciudad sin poder comunicarse con su amigo y se quedó a la deriva. A la deriva. Y finalmente no encontró la casa Claro. del amigo. Porque aquella señal que supuestamente le iba a indicar dónde ir, ya no estaba. Claro. Eso es a la deriva. Entonces, si no oímos este mensaje o esta amonestación, estamos a la deriva. Claro. No vamos a llegar a ningún lado. Por eso es tan importante tener el punto claro, tener el foco a dónde vamos. Muy bien. Creo que es muy clara, ¿no? El mensaje de esta carta, de este libro tan importante, de ubicarnos en tiempo y espacio también, ¿no? Del qué Ser experiencia. conscientes de lo que estamos Exacto, de lo que estamos experimentando hoy en día. Y eso creo que es magnífico pensarlo desde la comunicación en cuanto a lo poderosa que es la Biblia. De llegar con gran relevancia a nuestros días, y sin duda eso tiene que ser una Con muestra, actualidad. exacto, de fe. ¿No? Es decir, yo puedo depositar mi fe en esto, que es la palabra de Dios, porque cuando leo Hebreos también puedo leer algo que sirve para mi propia existencia. En la actualidad. Tal cual. Y no sé si les gustaría agregar algo más, creo que es apasionante. Y el tiempo da para poder seguir, pero hemos llegado quizás al final de nuestro repaso, pero tenemos tiempo para agregar alguna cosita más si lo hubiera. Yo solamente agregaría lo que estaba mencionando al comienzo,
el pastor Horacio. Poner los ojos en Jesús. Es el que te muestra el camino. Si perdés de vista, si quitas el foco, estás a la deriva y estás perdido. De hecho, ahí esa palabra que usa tiene que ver con eso, con perder el punto de referencia. Y como decía el pastor Daniel, andar a la deriva es cuando perdiste el foco, perdiste el punto de referencia, dejaste de mirar a Jesús. Bueno, lo más probable es que, como el barco sin ancla. Claro, tal cual, que no puede quedarse en ningún lugar. Exacto. Gracias, Pastor Mazzoli. Gracias, Pastor Leonur. Le agradecemos a todos nuestros amigos que nos acompañan. Los invitamos a poder compartir este repaso si te está gustando. Si nos venís acompañando ese tiempo, compartilo con aquellos que necesitan conocer un poquito más a Dios y que van a ser renovados espiritualmente por el repaso Escuela Sabática del Libro de Hebreos. Agradecemos a todos nuestros amigos y nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga.